Para comprender la magnitud de la conversión, primero debemos entender quién era Saulo de Tarso. Los Hechos de los Apóstoles nos lo presentan no como un villano de caricatura, sino como un hombre de profundas convicciones religiosas. Era un fariseo, educado a los pies del célebre Gamaliel, un hombre celoso de las tradiciones de sus padres. Su celo, sin embargo, estaba mal encauzado. Estaba absolutamente convencido de que este nuevo camino, este movimiento de seguidores de Jesús de Nazaret, era una herejía peligrosa que amenazaba la pureza de la fe de Israel. Su persecución no era fruto de la malicia por la malicia, sino de una convicción errónea de que estaba sirviendo a Dios. Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esta frase de Hechos 9 es increíblemente poderosa. No era una oposición pasiva, era una campaña activa, sistemática y violenta. Él mismo consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir, y luego obtuvo cartas de las autoridades religiosas para ir a Damasco y arrestar a hombres y mujeres de esta nueva fe. Estaba en una misión que, desde su perspectiva, era santa. Era un hombre de orden, ley y tradición, y veía en los cristianos una fuerza de caos y blasfemia. No buscaba a Cristo, al contrario, buscaba erradicar su memoria y su iglesia de la faz de la tierra. Aquí yace la primera gran lección teológica de este evento. La conversión de Pablo es pura y absolutamente iniciativa de Dios. No es el resultado de una búsqueda personal, de una crisis existencial o de un anhelo espiritual por parte de Saulo. Es Dios quien irrumpe, quien sale a su encuentro en el camino, quien lo derriba de sus seguridades. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2001, la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. La conversión de Saulo es el ejemplo paradigmático de esta gracia preveniente, una gracia que se adelanta a cualquier mérito o disposición humana. Este punto es fundamental para nuestra propia vida espiritual. A menudo pensamos que debemos encontrar a Dios, como si Él estuviera escondido. La historia de Saulo nos muestra la verdad al revés. Es Dios quien nos busca incansablemente, incluso cuando estamos yendo en la dirección opuesta. Él es el cazador divino, el lebrel del cielo que nos persigue con su amor misericordioso. La conversión de Saulo no comienza con su decisión, sino con la elección soberana y amorosa de Dios. Es un acto de pura gratuidad que desarma cualquier pretensión de autojustificación o mérito propio por nuestra parte. Imaginen la escena. Saulo y su comitiva viajan bajo el sol abrasador del mediodía, acercándose a Damasco. Él está lleno de celo, con las cartas de arresto en su poder, listo para cumplir su misión. Y de repente, una luz del cielo relampagueó a su alrededor. No es una luz cualquiera. Es una luz tan intensa que lo derriba, lo ciega. Es la luz de la gloria divina, la misma que envolvía a Moisés en el Sinaí, la que llenaba el templo de Salomón. Es la presencia misma de Dios que irrumpe en la historia de este hombre con una fuerza irresistible. Este es el momento del encuentro. Y entonces, una voz que lo llama por su nombre, 2 veces, con una mezcla de urgencia y lamento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta no es, ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿O por qué atacas a mi iglesia? La pregunta es profundamente personal. ¿Por qué me persigues? En esta pregunta se revela uno de los misterios más profundos de nuestra fe: la identificación mística de Cristo con su iglesia. Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Atacar a la iglesia es atacar al mismo Señor. Saulo creía que estaba defendiendo a Dios y descubre, para su horror, que estaba luchando contra él. Esta revelación es el corazón de la teología paulina que se desarrollará más tarde. La Iglesia no es simplemente una organización o un club de fans de Jesús, es su cuerpo místico. Como afirma el Catecismo en el número 795, citando a San Agustín y a Santa Juana de Arco, Cristo y la Iglesia son, pues, el Cristo total, Christus totus. La Iglesia es una con Cristo. Lo que se le hace al más pequeño de los miembros del cuerpo, se le hace a la cabeza. Esta verdad
aprendida de forma tan dramática en el camino a Damasco, se convertirá en la piedra angular de la eclesiología de Pablo. La respuesta de Saulo es de una humildad sobrecogedora. ¿Quién eres, Señor? El perseguidor, el hombre seguro de sí mismo, ahora yace en el polvo, ciego, despojado de toda su arrogancia, y llama Señor, Kyrios, a la voz que lo interpela. Reconoce que está ante una autoridad divina. Y la respuesta confirma su temor y su asombro. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El carpintero crucificado, el que él consideraba un impostor y un blasfemo, es el Señor glorificado que se le aparece en una teofanía. En ese instante, todo el universo teológico de Saulo se derrumba. Su mundo se ha puesto patas arriba. La caída de Saulo no es meramente física, es un símbolo poderoso de un derrumbe interior total. El hombre que cabalgaba erguido, lleno de poder y autoridad, ahora está postrado en el polvo. Es la imagen de la soberbia humana humillada ante la majestad divina. Todas sus certezas, su sistema de creencias, su identidad como fariseo celoso, todo se ha hecho añicos en un instante. Esta caída es el primer paso necesario para poder levantarse como un hombre nuevo. Es necesario vaciarse de uno mismo para poder ser llenado por Dios. La soberbia debe ser quebrantada para que la gracia pueda entrar. Y entonces, la ceguera. Se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Esta ceguera física es un reflejo perfecto de su ceguera espiritual. Él, que creía ver la verdad con total claridad, que se consideraba un guía para los demás, ahora debe reconocer que ha estado completamente ciego. Su celo era ciego, su justicia era ciega, su teología era ciega. No podía ver que al perseguir a la Iglesia, perseguía al Mesías. Esta ceguera es un don doloroso, una medicina amarga. Es la experiencia de la propia oscuridad, como condición para poder recibir la verdadera luz, que es Cristo. Lo más significativo es que este hombre tan poderoso e independiente fue llevado de la mano a Damasco. De repente, es completamente dependiente. Necesita que otros lo guíen, lo conduzcan, lo cuiden. Es la imagen de la impotencia radical del hombre ante Dios. Es la muerte del hombre viejo, autosuficiente y orgulloso. Saulo debe aprender a ser guiado, a confiar, a ponerse en manos de otros. Esta es una lección fundamental para toda vida cristiana. La conversión implica reconocer nuestra propia impotencia y la necesidad de dejarnos guiar, no solo por Dios directamente, sino también por la Iglesia, por los hermanos que Él pone en nuestro camino. Este estado de impotencia y dependencia es una condición para la fe. Como nos recuerda el Catecismo en el número 150, la fe implica una sumisión de la inteligencia y la voluntad a Dios. Saulo, el intelectual, el hombre de ley, debe someter su razón a una verdad que lo supera. Debe abandonar el control y entregarse. Su ceguera lo obliga a mirar hacia adentro, a confrontar el vacío de su vida anterior y a esperar en la oscuridad, confiando en una promesa que apenas comienza a vislumbrar. Es un estado de pura receptividad, una preparación necesaria para el nuevo nacimiento que está por venir. Después de ser conducido a Damasco, Saulo permanece 3 días sin ver, y no comió, ni bebió. Estos 3 días no son un detalle cronológico sin importancia, están cargados de un profundo simbolismo teológico. Son un eco directo del triduo pascual, la muerte, la sepultura y la espera de la resurrección de Cristo. Saulo está viviendo su propio Viernes Santo y Sábado Santo. Está en el sepulcro de su ceguera y su ayuno, muerto a su vida anterior, despojado de todo lo que era. Es un tiempo de silencio, de oscuridad y de profunda gestación interior. El ayuno de comida y bebida intensifica esta experiencia de muerte. Es un despojamiento total, no solo de sus certezas intelectuales, sino también de las necesidades más básicas del cuerpo. Es un acto de penitencia, un reconocimiento de su pecado. Pero es más que eso, es una expresión de que su único sustento ahora es la expectativa de la intervención de Dios. Está esperando, en la oscuridad y el vacío, que la misma voz que lo derribó ahora lo levante. Este período de espera es crucial.
La transformación no es instantánea. Requiere un tiempo de desierto, un tiempo para que la semilla de la gracia divina eche raíces en el alma. Durante estos 3 días, el relato nos dice que Saulo estaba orando. ¿Qué oraría? Podemos imaginarlo repasando una y otra vez el encuentro en el camino. La luz, la voz, la pregunta devastadora: ¿por qué me persigues? Y la revelación: yo soy Jesús. En el silencio de su ceguera, las escrituras que conocía también debieron comenzar a iluminarse de una manera completamente nueva. Los pasajes sobre el siervo sufriente, las profecías mesiánicas, todo comenzaría a encajar en torno a la figura de Jesús crucificado y resucitado. Su oración era una lucha, una rendición, una reconfiguración total de su mente y su corazón. El Catecismo, en el número 1431, nos habla de la conversión interior como una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Esto es precisamente lo que está sucediendo en Saulo durante estos 3 días. No es solo un cambio de opinión, es una metanoia, un cambio profundo de la mente y del corazón. Es el doloroso pero necesario proceso de dejar morir al hombre viejo para que el hombre nuevo, creado en Cristo, pueda nacer. Estos 3 días de oscuridad son la preparación indispensable para recibir la luz del bautismo y la nueva vida en el Espíritu. Mientras Saulo está en su sepulcro de 3 días, Dios no está inactivo. Pero fíjense en cómo actúa. No se le aparece de nuevo a Saulo directamente. En cambio, el Señor se aparece en una visión a un discípulo en Damasco, llamado Ananías. Aquí vemos un principio fundamental de la economía divina. Dios elige obrar a través de mediadores humanos. Podría haber sanado a Saulo directamente, pero elige enviar a un miembro de la misma comunidad que Saulo venía a destruir. Es un acto de una pedagogía y una ironía divinas extraordinarias. La reacción de Ananías es completamente comprensible. Está lleno de temor y duda. Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Ananías representa la prudencia humana, el miedo de la iglesia herida. ¿Cómo podría confiar en el más notorio de sus perseguidores? Su vacilación nos muestra que la misión que Dios le encomienda no es fácil. Requiere una fe y una obediencia que van en contra de toda lógica y instinto de autopreservación. Pero la respuesta del Señor es firme y reveladora. Ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Dios revela a Ananías el futuro de Saulo. No solo será perdonado, sino que tiene una misión específica y grandiosa. Y añade una frase escalofriante: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. La gracia de la conversión viene inseparablemente unida a la cruz. El perseguidor se convertirá en el perseguido. Ananías, al oír esto, obedece. Supera su miedo por la fe en la palabra del Señor. Este episodio es crucial porque nos enseña que la conversión y la vida cristiana no son un asunto privado entre el alma y Dios. La gracia nos llega a través de la Iglesia, a través de la comunidad de los fieles. Como enseña el Catecismo en el número 1116, los sacramentos son de la Iglesia en un doble sentido: existen por ella y para ella. Ananías, al imponer las manos y bautizar a Saulo, actúa en nombre de Cristo y de la Iglesia. Es la Iglesia la que acoge, sana e integra al nuevo converso en el cuerpo de Cristo. Nadie se salva solo. La mediación eclesial es parte esencial del plan de Dios. La conversión de Saulo no es para su propio beneficio o santificación personal únicamente. Desde el primer momento, está intrínsecamente ligada a una misión. Recordemos las palabras del Señor a Ananías. Este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. La gracia de la conversión es siempre una gracia misionera. Dios no llama a nadie para que se quede quieto. El encuentro con Cristo siempre impulsa hacia afuera, hacia el anuncio, hacia el testimonio.
Inmediatamente después de su bautismo y de recobrar las fuerzas, ¿qué hace el nuevo Pablo? No se retira a una vida de contemplación solitaria. El texto dice: enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. ¡Qué cambio tan radical! El mismo hombre que había ido a Damasco para arrestar a los cristianos, ahora usa las mismas sinagogas como plataforma para proclamar a Cristo. Su celo no ha desaparecido, pero ha sido reorientado, purificado y puesto al servicio de la verdad. El perseguidor se ha convertido en el más ardiente de los apóstoles. La misión que Dios le confía es universal, no solo a los hijos de Israel, a quienes él conocía también, sino también ante los gentiles y los reyes. Esta será la vocación específica de Pablo, el apóstol de los gentiles. Él será el instrumento clave para que la buena nueva rompa las fronteras del judaísmo y llegue a todos los confines del mundo conocido. Dios eligió al más improbable de los candidatos, un fariseo ultraortodoxo, para llevar a cabo la tarea más universal. Esto demuestra que la lógica de Dios subvierte todas nuestras expectativas humanas. Y esta misión vendrá con un costo. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. La vida de Pablo, a partir de este momento, será una sucesión de trabajos, encarcelamientos, azotes, peligros y naufragios, todo por causa del Evangelio. Sufrirá por el mismo nombre que antes blasfemaba. Como enseña el Catecismo en el número 852, el camino misionero exige la abnegación de sí mismo hasta la muerte. La conversión de Pablo es un llamado a ser no solo un predicador, sino también un mártir, un testigo que une su propio sufrimiento al de Cristo por la salvación del mundo. La cruz que encontró en el camino a Damasco se convertirá en el centro de su vida y de su predicación. Al reflexionar sobre la conversión de San Pablo, emerge con una claridad deslumbrante una verdad teológica fundamental: la primacía absoluta de la gracia. La historia de Pablo es la refutación definitiva de cualquier forma de pelagianismo, es decir, la idea de que podemos ganar o merecer nuestra salvación por nuestros propios esfuerzos. Saulo no hizo nada para merecer su conversión. De hecho, estaba haciendo activamente todo lo contrario. Estaba en un camino de rebelión y persecución. Su conversión es un acto soberano, gratuito e inmerecido del amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1996, define la gracia como una participación en la vida de Dios. Una gracia santificante, que es un don habitual. Una disposición estable y sobrenatural, que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. La conversión de Pablo es el ejemplo más dramático de esta gracia que irrumpe y transforma. No es una mejora de la naturaleza humana, sino una elevación a un orden completamente nuevo. Dios no mejora a Saulo. Lo hace morir y resucitar como Pablo, una nueva creación. Esta verdad tendrá profundas consecuencias en la propia teología de Pablo, especialmente en su enseñanza sobre la justificación. En sus cartas a los romanos y a los gálatas, Pablo luchará incansablemente contra la idea de que la salvación se obtiene por las obras de la ley. Él, que fue el más celoso cumplidor de la ley, aprendió en el camino a Damasco que la salvación viene solo por la fe en Jesucristo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Su propia vida es la prueba viviente de esta doctrina. Sin embargo, es importante entender que, aunque la conversión inicial es un evento, la conversión como tal es un proceso que dura toda la vida. El encuentro en Damasco fue el comienzo. A lo largo de su vida, Pablo tuvo que seguir muriendo cada día, como él mismo dice, conformando su vida cada vez más a Cristo. La gracia inicial debe ser correspondida con la cooperación humana, con una lucha constante contra el pecado y un crecimiento en la santidad. La conversión no es un momento único que nos deja perfectos, sino una reorientación fundamental que inicia un camino de transformación que solo se completará en la gloria del cielo. La historia de San Pablo no es una pieza de museo, es un espejo en el que debemos mirarnos.
La pregunta que la voz celestial le hizo a Saulo resuena para cada uno de nosotros hoy. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Debemos preguntarnos honestamente, ¿de qué maneras yo, hoy, persigo a Cristo? Quizás no con violencia física, pero sí con mi indiferencia, con mi chisme que daña el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, con mi egoísmo que ignora al pobre en quien Cristo vive, con mi pecado que renueva su pasión. ¿En qué áreas de mi vida estoy yendo, activamente, en dirección contraria a Dios? Saulo tuvo que caer de su caballo, de sus seguridades, de su orgullo. ¿Cuáles son los caballos de los que yo necesito caer? ¿Es mi autosuficiencia intelectual? ¿Mi seguridad financiera? ¿Mi necesidad de tener siempre el control? ¿Mi apego a mi reputación? La conversión a menudo requiere un derribo, un momento de crisis o de humildad en el que reconocemos que nuestros propios planes y seguridades son insuficientes. ¿Estoy dispuesto a dejar que el Señor me despoje de aquello en lo que confío para poder confiar solo en Él? Luego, Saulo, ciego, tuvo que dejarse guiar por Ananías, el representante de la Iglesia. ¿Me dejo guiar yo por la Iglesia? ¿O soy un cristiano a mi manera, seleccionando lo que me gusta y descartando lo que me incomoda? ¿Escucho la voz de la Iglesia a través del magisterio, de los sacramentos, de la dirección espiritual, de la comunidad? La historia de Pablo nos enseña que la fe no es un camino solitario. Necesitamos la mediación de la Iglesia para sanar de nuestra ceguera y ser integrados plenamente en la vida de Cristo. ¿Soy dócil a esa mediación? Les propongo que terminemos este capítulo con una breve oración. Pueden cerrar los ojos y repetirla en su corazón. Señor Jesús, que te revelaste a Pablo en el camino, revélate también a mí. Muéstrame las áreas de mi vida donde te persigo. Derriba mis seguridades y mi orgullo. Sáname de mi ceguera espiritual. Envíame a tus Ananías para que me guíen, y dame la gracia de ser un instrumento dócil en tus manos. Que como Pablo, pueda yo también decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Si tuviéramos que resumir el mensaje central de la conversión de San Pablo en una frase, podría ser esta: la gracia de Dios no destruye, sino que transforma y perfecciona. Dios no aniquiló a Saulo, el fariseo celoso. Tomó ese celo, esa pasión, esa inteligencia y esa fuerza de voluntad, y las reorientó hacia un fin verdadero y más elevado. El fuego que antes consumía a la Iglesia se convirtió en el fuego que la extendió por todo el mundo. Dios no desperdicia nada. Él ve el potencial para la santidad, incluso en el corazón del pecador más empedernido. La conversión, como la vemos en Pablo, es un evento trinitario que se despliega en tres momentos clave: encuentro, cruz y misión. Primero, el encuentro personal y abrumador con Cristo resucitado. Yo soy Jesús. Sin este encuentro personal, la fe es solo una ideología o una moral. Luego, la participación en la cruz, 3 días de ceguera, ¿cuánto tendrá que padecer? La conversión implica una muerte al yo, un despojamiento, una aceptación del sufrimiento por amor a Cristo. No hay cristianismo sin cruz. Y finalmente, el envío a la misión, instrumento elegido para llevar mi nombre. El amor de Cristo recibido nos impulsa a compartirlo. Este es el paradigma de toda vida cristiana. Cada uno de nosotros está llamado a su propio camino a Damasco, a un encuentro que reoriente nuestra vida. Estamos llamados a abrazar nuestra cruz, las dificultades y muertes diarias que nos purifican. Y estamos llamados a ser misioneros, a dar testimonio de Cristo en nuestro propio entorno, con nuestras palabras y, sobre todo, con nuestra vida transformada. La historia de Pablo es nuestra historia, escrita en letras mayúsculas. Es la promesa de que, sin importar cuán lejos estemos, la gracia de Dios puede alcanzarnos y hacer de nosotros algo nuevo y maravilloso. El Catecismo, en el número 1694, lo expresa bellamente al decir que, incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos han muerto al pecado y viven para Dios en Cristo Jesús. La conversión de Pablo es el despliegue dramático de esta verdad. Nos enseña que el cristianismo no es una lista de reglas, sino una transformación de la persona por el poder de la gracia. Es dejar de ser un Saulo que vive para sí mismo,
para sus propias ideas y seguridades, y convertirse en un Pablo cuya única razón de ser es que Cristo sea conocido, amado y glorificado. Esa es la invitación, y esa es la promesa. Hemos recorrido juntos el camino a Damasco, maravillándonos de la poderosa obra de Dios en la vida de San Pablo. Pero este no es el